Muy buenos días, jóvenes. Sean bienvenidos a la clase número 5 del módulo configuración de redes informáticas. Vamos a dar inicio. Espero se encuentren bien desde sus hogares o desde donde se encuentren. Nada más consultar, jóvenes, si se escucha bien el audio. Sí, profe. Buenos días, sí se escucha bien. Ok, muchas gracias. Bien, vamos a dar inicio, ¿verdad? Esperando que se conecten el resto de estudiantes conforme vaya avanzando la clase. Por ahí algunos me reportaron, ¿verdad? Que tenían una actividad. Los demás no. Bien, daremos inicio entonces, para ello, ¿verdad? Solamente realizar lo que son unos anuncios, entre ellos, el primer anuncio sería que pues el día de ahora vamos a trabajar con la fabricación de cables de red. Por ende, allí tenemos la actividad para poder trabajar y vamos a trabajar con la construcción. Y tal y como lo habíamos coordinado anteriormente, pues vamos a tener que realizar la adquisición de lo que es un cable de red, ¿verdad? Un cable UTP para que usted pueda crear ese cable. Y los dos conectores RJ45 macho, ¿verdad? Ya toda la logística está lista para que usted pueda adquirirlo y pues lo vamos a trabajar en la sesión de clase de este día por la tarde. Bien, vamos a también definir cuál es la estructura de nuestra clase. Para ello les voy a compartir mi pantalla, denme ahí un minutito y me avisan si logran observarla. ¿Sí logran ver mi pantalla, jóvenes? Sí se ve, profe. Ok. Bien. La frase de la semana: el éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten día tras día. El tema de esta sesión de clase es cableado estructurado. En esta sesión de clase vamos a aprender cómo crear los cables, qué tipo de cables se utiliza, la longitud de los cables que necesitamos para la red y sobre todo identificar las normas TIA e IA para lo que es el cableado de red, la 568B y 588A. Los resultados de aprendizaje de esta sesión son identificar los materiales para crear una red, conocer la distancia de cableado máximo que podemos utilizar en una red, conocer las normas internacionales para crear un cable directo o cruzado. Al final, conocer el cronograma de actividades para la creación de la red. Tal vez nos ayuda ahí con el audio, Claudia. Bien. La estructura de la plataforma está compuesta siempre de la misma manera, ¿verdad? Tenemos como el mismo formato, donde vamos a tener la introducción de la clase, el archivo de presentación, el acceso a la reunión en Teams, y al final, pues tenemos lo que es la actividad de teoría, que es donde usted tiene que realizar una actividad en su cuaderno. Bien, vamos a dar inicio entonces a lo que es la parte del tema de la clase, el cual
usted puede identificar acá que tenemos un cable de red, el cable UTP, formado con sus respectivos conectores, que es lo que en esta sesión de clase vamos a trabajar. Es importante identificar que las redes basadas en cobre, ¿verdad?, deben de cumplir ciertos requerimientos, ciertos requisitos para la construcción, ¿verdad? Partiendo del tipo de cable que se va a utilizar, ¿verdad? Las herramientas que vamos a utilizar, código de colores, y conocer sobre todo que dentro de la red debemos de tener como ciertos lineamientos o ciertos códigos de colores que se deben de respetar para la creación del cable de red. Estos lineamientos son internacionales, no son de Lisandro Platero, no son de una institución en particular, ¿verdad? Independientes, sino que son internacionales. Entonces, eso es lo que vamos a aprender en esta sesión de clase. ¿Cuál es la norma internacional y cómo construir su respectivo cable de red? Para ello, acá está el archivo de la presentación de teoría, el cual es este. Lo vamos a ver desde acá. Y pues déjenme decirles así en términos generales que para el cableado estructurado o crear la que son los cables de red, existe lo que son las organizaciones correspondientes que establecen la norma internacional para la fabricación de cable, ¿verdad? Ante ello, ¿verdad? Pues podemos decir que ANSI, TIA e IA 568B es una norma establecida por la IEEE, ¿verdad? Lo que es el instituto que establece las normas internacionales o define el estándar, o la asociación que permite definir el estándar internacional de configuración de cable. Así, ¿verdad? Usted vaya de un país a otro, pues la norma tiene que cumplirse. Cada una de estas herramientas podría tener una tecnología muy diferente a la otra, pero es muy importante identificar que estas normas son internacionales. Ahora bien, cuando nosotros trazamos un cable de red de manera horizontal, no nos podemos extender a más de 100 metros con ese mismo cable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a 100 metros podríamos tener pérdida de información o daño de los datos que viajan a través de la red por mucha distancia. De manera horizontal, solo se permitiría hasta lo más recomendable 90 metros. ¿Sí? 90 metros. ¿Por qué? Porque hay que incluir los metros de bajada y de subida del cable. Entonces, dentro de la red, la longitud máxima debe de ser 100 metros. Con esto, pues usted sí puede poner lo que son un router a los 90 metros para trazar otro cable desde ese segundo router hacia otro punto. En caso de que la distancia de cobertura que usted quiere alcanzar sea de más de 100 metros. Por ejemplo, imaginémonos que queremos trazar un cable desde la oficina del administrador de la red hacia lo que es el parqueo. Entonces, y entre esa distancia hay más de 150 metros. Entonces, usted lo que tiene que hacer es, ¿verdad? A 100 metros o a 90 metros, poner un cable desde la oficina hasta 90 metros o 100 metros, poner un cable de red y pues allí poner un enrutador. Desde ahí, trazar otro cable de red hacia otros 100 metros o lo restante de la red para poder poner un punto de red. Porque si usted pone un solo tirón de 200 metros o 160 metros, 170, pues habría deficiencia en el servicio de red. Podrían llegar a perderse los datos que viajan a través del cable, ya, por la mucha distancia.
Así es que, según las normas internacionales, lo mejor es 100 metros. Cuando dentro de una red, dentro de una red, usted encuentra un cuarto de telecomunicaciones, o sea, una central de datos, una central de red, ahí sí, no es recomendable que nuestro cable pase a más de 100 metros, sino que es recomendable para mayor efectividad que sean 10 metros o 33 pies. Me refiero a que dentro de la central necesitamos una comunicación más efectiva entre cada uno de los dispositivos. Puede ser entre switch, router, pero como son los administradores, son los dispositivos de interconexión que ofrecen que mayor ofrecen la conexión a diferentes áreas dentro de una empresa. Entonces, por ello no pueden pasar de 10 metros, pero cuando se trata de que es un cuarto de telecomunicaciones, por ejemplo, hablemoslo así de manera, por ejemplo, Facebook, la empresa Facebook tiene su cuarto de telecomunicaciones y no es recomendable que en ese cuarto excedan a más de 10 metros dentro del cuarto los cables de red. ¿Por qué? Porque ahí llega información de otras partes hasta del mundo. Entonces, si se pierde, si se daña esa información, o podríamos, bueno, Facebook podría brindar un mal servicio dentro de la red, pero para ello ya está la norma que restringe la distancia dentro del cuarto, pero si se tratara de un campus universitario, un ejemplo que queremos mayor cobertura dentro de la red, sí se puede utilizar 100 metros. Ahora bien, dentro de lo que es un cable de red, no es recomendable que un cable de red posea más de un punto de comunicación, ¿ya? No es recomendable. ¿Por qué? Porque al hacer la unión de dos o más puntos de red, pues podríamos tener falla en nuestra conexión de red. Así es que de un cable de red no se recomienda colocar empalmes, ¿sí? ¿Verdad? Eh, porque prácticamente se puede dañar la información que viaja a través de la red. Ahora, cabe mencionar que dentro de la red se menciona o se aclara esto por el hecho de que alguien por allí podría decir, no, pero los electricistas hacen empalmes y hacen uniones, ¿verdad? Con el objetivo de sacar más líneas de red. Sí, pero es en electricidad. En red viajan datos y los datos se pueden dañar en caso de que tengamos empalmes por ahí, ¿verdad? Así es que no es recomendable. A continuación se muestra lo que es un conector modular de 8 posiciones, o mejor dicho, una placa con dos conectores RJ45 hembra, pues que básicamente es como el orden con el cual usted puede poner dos puntos de red. A esto se le llama un punto de red, porque es el espacio donde se conecta otro cable de red que va directamente a la computadora. Como ustedes ya lo pudieron notar, en la institución prácticamente tenemos puntos de red en la planta, en la parte del suelo, ¿verdad? Allí en el piso. Y los puntos de red allí están disponibles para que usted pueda conectar lo que son los cables hacia lo que es la computadora. Así,
si la información viaja a través del cable que va empotrado, en este caso en el suelo, tiende a no dañarse. Tiende a no dañarse y pues hay que conocer también que dentro de lo que es la red siempre tiene que haber lo que son materiales de protección para lo que es el cable, lo que son las canaletas, las cajas rectangulares y la plaquita aquí que vemos en pantalla. Ahora bien, ¿qué cables usamos? Pues podemos utilizar para la red lo que son el cable UTP o el cable de fibra óptica. Son de los cables más efectivos para el traslado de los datos de la red. El cable UTP cuenta con 4 pares de cable, los cuales cada par está trenzado entre él. Y tenemos lo que son los fibra óptica, que es un haz de luz que viaja a través de el cable y pues nos ofrece mayor velocidad de transmisión de datos en la red. Cabe mencionar que empresas que distribuyen lo que es la conexión a Internet algunas veces ofrecen servicios de red de fibra óptica, pero hay que mencionar que ese servicio de red de fibra óptica es externo. Me refiero que es el que utiliza la compañía, la fibra óptica, para trasladar la información o los datos desde la central hacia las calles o los domicilios de empresas o los hogares, ¿verdad? Directamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el servicio de fibra óptica no es interno dentro de la institución o dentro de lo que es el domicilio, sino que el servicio de fibra óptica que algunas empresas ofrecen es el cableado que va por los postes, digámoslo así, en las calles. Entonces, eso significa que si la señal de fibra óptica llega hasta su hogar, hasta su domicilio, entonces la velocidad de navegación tiende a ser más rápida. Pero también hay que mencionar que algunas empresas venden la información de que su internet es de fibra óptica y pues en muchas ocasiones no es fibra óptica, sino que es cable coaxial el que ofrecen. Entonces, ahí hay como cierta duda con la velocidad de la información, aunque el cable coaxial no es lento tampoco, ¿verdad? Sino que también es bueno, pero entre la mejor velocidad es la fibra óptica. ¿Qué significa cable UTP? Pues el par trenzado sin blindaje es el cable UTP. Este cable está disponible en 4 pares y en diferentes categorías. Por ejemplo, tenemos lo que es la categoría 5 y tenemos la categoría 5E. Las características del cable categoría 5E pues son las siguientes. Es importante que cada cable tenga una estructura, ¿verdad? Buena y bastante sólida para obtener un mejor desempeño, ¿sí? Pues también la categoría 5 nos ofrece un par trenzado bastante ajustado, ¿verdad? Que a la misma vez balancea lo que es la transmisión de los datos. Ahora, ¿por qué la característica de que sea trenzado? Pues la característica de que sea trenzado
nos ofrece una mejor transmisión de datos. O sea que el hecho de hablar de que el cable es UTP, ¿verdad? No se refiere que solamente es una decoración el trenzado, sino que genera mayor efectividad de transmisión de datos, porque de esa manera podemos obtener que la transmisión o las corrientes, perdón, la radiación o las señales que no son de internet pueden meterse entre nuestros datos que viajan a través del cable y pues dañar nuestros archivos. Entonces, por eso es trenzado también, ¿verdad? Pues el cable UTP categoría 5 también es un conductor bastante sólido que disminuye la pérdida de información. Por ende, nos ofrece una mejor calidad de transmisión de datos. Por ser categoría 5, es como más liviano, más delgado a comparación del categoría 6, que es el que vamos a hablar a continuación. Y su debilidad del categoría 5 es que a larga distancia podríamos llegar a perder información por su flexibilidad. Es muy blando, ¿verdad? Digámoslo así, pero estamos hablando de distancias que mayores a 40 metros. ¿Ya? Sin cambio, el categoría 6 tiene mejores propiedades, siempre es un cable sólido, pues también tiene lo que es un plástico, le voy a decir yo en este momento, ¿verdad? En forma de cruz, el cual separa lo que son los conductores y reduce la interferencia entre la red, ¿verdad? O sea, elimina lo que es la radiación, ¿verdad? Prácticamente como los cables tienden a no topar, ¿verdad? Uno con otro, como el categoría 5, eh, tenemos mayor calidad de transmisión de datos. También, pues prácticamente este elemento se llama spline, ¿verdad? Es un divisor, ¿verdad? Es un divisor. Y pues cada par, ¿verdad? Trenzado. Recuerden que tenemos 4 pares. Cada par está lejos del otro cuando tiene este spline, este divisor, ¿verdad? Esa es una de las ventajas. Luego tenemos el categoría 6, el cual la categoría se refiere a mayor calidad, ¿verdad? Ya que el trenzado de la categoría 6A, en este caso, es categoría 6A, es más cerrado, más, como quien dice, un trenzado más cerrado, y pues también contiene, aparte de su divisor, un espiral, ¿verdad? Exterior para separar los cables y reducir la interferencia entre cables. Entonces nos ofrece la ventaja que es pues prácticamente que nos ofrece la ventaja que prácticamente eso ayuda a eliminar la corriente parásita, ¿verdad? O la radiación parásita dentro de lo que es la red. También mencionar que pues entre los medios de protección de la red siempre vamos a encontrar las canaletas y pues eso permitirá aislar el cable de red con lo que es el sistema eléctrico y también ayuda a eliminar la radiación. ¿Qué tipo de radiación? La radiación de los teléfonos celulares, ¿verdad? De antenas, señales telefónicas, radiales o televisivas que se encuentran en nuestro medio ambiente, ¿sí? Ahora bien, cabe mencionar que como el cable contiene 4 pares trenzados, entonces cada par trenzado se refiere a un solo color. Aquí podemos ver en nuestra imagen
que hay un par que es blanco-verde, ¿sí? Tenemos el otro que es blanco-naranja con naranja, azul con blanco-azul y café con blanco-café. Cada uno de estos pares viene trenzado entre sí, ¿verdad? Con ambos colores. Ahora bien, según la norma de colores, nosotros tenemos que utilizar la norma internacional 568A y 568B. ¿Cuál es la característica de cada una de estas normas? Pues prácticamente la norma 568A se refiere a que usted va a ordenar los cables, vienen trenzados todo el cable, al menos en las puntas, los va a separar el trenzado y lo va a colocar de esta manera dentro del cable de red. Por ejemplo, aquí a continuación se lo menciono. El cable blanco-verde va a ir a la izquierda, luego el verde, después blanco-naranja, luego azul, blanco-azul y naranja, perdón, luego blanco-café y después café. En ese orden está definido las normas 568A. Ahora bien, la norma 568B difiere de la norma A. Entonces, la norma 568B es blanco-naranja, naranja, blanco-verde, azul, blanco-azul, verde, blanco-café y café. Entonces, son dos normas que nosotros tenemos que respetar de cómo vamos a colocar los cablecitos dentro de el cable, dentro del conector RJ45 macho. Los dos esquemas, ¿verdad? Son definidos por la ETIA. Ambos son casi idénticos, ¿verdad? Y pues son las dos normas internacionales que debemos de cumplir dentro de la fabricación de la red. Pues aquí ya vemos otra imagen donde están las dos normas de cómo quedaría visto desde la punta del conector, ¿verdad? Hay que identificar que cada conector tiene que empujarse tanto el cable para que llegue al frente, ¿verdad? Y salga de lo que es la red, ¿verdad? O sea, el conector RJ45, que se vean desde enfrente. Acá, pues tenemos las normas de cómo usted va a ordenar nuevamente lo que son los cables y existen lo que son las dos normas para poderlos conectar. Ahora bien, dentro de lo que es un cable de red se clasifica como cable directo y cable cruzado. El cable directo es donde en un solo cable se utiliza ambas normas. Quiero decir que puede existir un cable de red que en una punta tenga la norma 568A y luego en la otra punta también la norma 568A. Eso haría que esto sea un cable de red directo. Ahora sí, en cambio, el cable cruzado se refiere a que se utiliza la norma A en una punta y la norma B en otra punta. ¿Sí? También podemos incluir que dentro del cable directo podemos poner la misma norma en ambas puntas. Puede ser la norma A y la norma B. A diferencia del cable cruzado, sí tiene que ser una norma A en una punta y otra norma B en la otra punta para que sea un cable cruzado. Ahora bien, pero ¿por qué establecer un cable directo y un cable cruzado? Pues el cable directo, usando la norma 568A, pues es para conectar desde dispositivos de diferente tipo. Por ejemplo, cuando yo conecto una PC al switch o cuando yo conecto una PC al router. Entonces, son diferentes tipos los que se conectan en ambas puntas del cable
Eso significa que yo necesito para poderlo conectar la norma A, ¿verdad? O norma B en ambas puntas, y eso es un cable directo y se conecta entre dispositivos de diferentes tipos. ¿Cuándo voy a utilizar un cable directo, cruzado, perdón? Un cable cruzado lo ocupo cuando voy a conectar dispositivos que sean del mismo tipo. Por ejemplo, cuando voy a conectar una PC con la otra PC, se puede utilizar la norma 568 A en una punta y 568 B en otra punta, lo cual es un cable cruzado. ¿Se entiende esta parte, jóvenes? ¿Alguna Sí. consulta hasta acá? ¿Cuál cable crearíamos nosotros? Es el cable UTP. Ahora bien, hoy por hoy vamos a crear el cable directo, ya que vamos a realizar prácticas a futuro utilizando ese cable. Todos nos vamos a conectar a los switch. Por tanto, al conectarnos al switch es un cable directo porque son dos dispositivos de diferentes tipos. Ahora, un cable directo puede ser ambos con norma A, ambas puntas, o podría ser ambas puntas con norma B. Siempre es un cable directo. Pregunto, ¿se entiende esa parte, jóvenes? ¿Alguna consulta hasta acá? Sí, se entiende, profe. Ok, ok. Bien, continuamos entonces. Pues ahí puede ver que las normas establecidas entre un cable directo y un cable cruzado, pues acá ya se maneja un cable cruzado, ¿verdad? En la norma, en el cable cruzado entre PC a PC, y pues ahí puede ver cómo se cruzan los cables entre cada punta, ¿verdad? Ahora bien, aquí tenemos más ejemplos de cómo conectar el switch a una PC con un cable directo. Y tenemos la otra sección, que es una computadora con otra computadora, es un cable cruzado. Quiere decir que si yo voy a conectar, voy a transmitir datos desde un switch hacia otro switch, tengo que utilizar un cable cruzado. ¿Sí? Bien. Luego tenemos el cronograma de actividades. Esta información nos va a servir para futuras prácticas también. ¿Sí? Dentro del cronograma de actividades, pues para fabricar una red, nosotros siempre tenemos que seguir ciertos pasos, ¿verdad? Cierto lineamiento. Cabe mencionar que para poder realizar este cronograma, no hay un estándar, pues cada quien decide cómo realizarlo, pero acá tenemos una muestra de cómo realizar lo que son ciertas actividades cuando a usted le contraten para crear una red. ¿Sí? Cuando a usted le diga, mire, créeme una red, pues como primer punto, usted tiene que entrevistar al usuario para solicitar la información correspondiente. Entre la información correspondiente necesitamos saber la cantidad de puntos de red. ¿Qué son los puntos de red? Un punto de red es, como decirlo así, un cable, ¿verdad? Conectando desde un switch hasta otra computadora. Eso es un punto de red. Por ejemplo, en el centro de cómputo que nosotros utilizamos, ahí hay un cable de red, ¿verdad? Hay cables de red, hay 2 puntos de red por cada mesa, ¿sí? Por cada mesa, si ustedes hacen memoria, hay 2 puntos de red, ¿sí? 2 puntos de red. Ahora bien, necesitamos conocer también, dentro de lo que es la información, el tipo de cable que se recomienda o que se necesita. ¿Sí? Vamos a utilizar cable categoría 6 o categoría 5.
Cabe mencionar que el cable categoría 6, por ser de mayor calidad, es un poco más caro en costos, ¿sí? Entonces tenemos que identificar el tipo de cable que necesita el usuario. Tenemos que saber cuántos puntos de red se necesita y pues identificar cuántos RJ45 hembra y cuántos RJ45 machos vamos a utilizar, ¿verdad? Como ustedes pueden ver o analizar en IDCA FEPADE, pues tenemos los puntos de red empotrados en el suelo, ¿sí? Cubiertos con una caja rectangular, su placa y sus módulos de conexión hembra. Pues cabe mencionar que estos conectores están estructurados de esa manera con el objetivo de que pues llevar el punto de red hasta ahí y en caso de que se necesite retirar las computadoras de ese espacio de trabajo, pues solo se tapan los espacios donde están los conectores por si se quiere utilizar lo que ahora es el centro de cómputo en otras actividades, ¿verdad? Sacar todo el equipo informático. Entonces, del punto de red que llega al suelo, ustedes ya habrán identificado, y si no es así, ¿verdad? Lo vamos a identificar. Del punto de red de lo que es el suelo, siempre lleva un cable más pequeño hacia la computadora. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué pasaría si el cable viene desde el switch? Los switch están afuera, ¿verdad? Los switch están afuera, así es que con ello, ¿verdad? Podemos establecer que como el switch está afuera de lo que es el centro de cómputo, el cable viaja desde el switch hacia lo que es el punto de red y pues así solo se quitan el punto de red de RJ45 hembra y ahí se hace un pequeño cable de pues con dos conectores RJ45 macho y así usted puede desmontar lo que es su red fácilmente. También tenemos que identificar que si el cable va a ir empotrado en la pared o va a ir superficial. Si es superficial, es recomendable utilizar canaletas, al igual si fuera empotrado en la pared. También tenemos que identificar cuántos y la ubicación también de los dispositivos de interconexión. Cuántos switch, cuántos router necesita. En muchas ocasiones necesitamos 2 switch, ¿verdad? Dependiendo la distancia y la amplitud de la instalación, ¿verdad? De la red. Número 3, realizar la medición correspondiente y pues luego de tomar la medición, incluyendo lo que son las subidas del cable, lo que es la posición horizontal del cable, usted es recomendable que pida al menos un 30% de material extra para que no sea muy ajustado el material. Número 4, realizar el presupuesto de gasto de materiales y mano de obra. Luego vamos a tener una actividad donde usted va a investigar cuáles son los costos de mano de obra de la red. Y pues la número 5, entregar el presupuesto de red al solicitante de la red. En caso de aceptación, pues comprar los materiales y trabajar en su fabricación de la red. Esos serían los pasos a seguir. Ahora bien, también tenemos una actividad establecida en la semana correspondiente, el cual dice lo siguiente: debe de dibujar en su cuaderno lo que es la configuración de cables a utilizar en ambas puntas de un cable directo y un cruzado. ¿Cómo lo tienes que hacer?
tal y como se muestra en la siguiente imagen, ¿verdad? Aquí tenemos un cable directo y un cable cruzado. En cada punta, digámoslo así, usted en la parte de abajo de cada dispositivo tiene que escribir las normas correspondientes a la red. A continuación le voy a compartir un ejemplo. Vea, entonces usted lo tiene que hacer así en su cuaderno. Para el cable directo, abajo del switch, colocar la norma correspondiente para el switch. Y a la derecha, en la PC, colocar la norma correspondiente para la PC. Sí, de un cable directo. Básicamente aquí, como es la misma, se maneja así. Para la cruzado, usted tiene que utilizar otra configuración, ¿verdad? Para mayor ejemplo, pues les voy a dejar esta información en el chat de la reunión para que puedan verlo como ejemplo. ¿Sí? Preguntas, jóvenes. Allí solo le mando en el ejemplo lo que es del cable directo. Usted tiene que hacer el cruzado con sus respectivas normas. Preguntas, jóvenes, hasta acá. ¿Hasta qué hora Bien, tenemos para entregar eso, profe? vaya, les voy a dar lo que es, lo que corresponde a la semana completa para que lo pueda entregar, ¿verdad? En el foro Evidencias Teoría. Eh, pues esa información, eh, para ser sincero, usted tiene el resto de la semana para publicarlo, pero también necesitamos que esa información la tenga en su cuaderno, pues hasta el día de práctica y con ustedes, pues tenemos práctica ya este día, entonces quisiera que pues si lo puede hacer, ¿verdad? Hágalo, o si no, de igual manera, yo les doy allí unos 10 minutitos durante la práctica para que lo pueda realizar, ya, para que lo tenga en su cuaderno, ¿sí? O lo hace previo a la clase práctica. Entonces, aunque la publicación la puede hacer el resto de la semana, pero si necesito la información, está en su cuaderno para la práctica de ahora. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, nos vamos a quedar hasta allí, ¿verdad? Con lo que es la clase de teoría y nos vemos a la 1 de la tarde en el centro de cómputo correspondiente a la práctica, ¿sí? Así es que nos vemos por la tarde, jóvenes. Cuídense.